Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Burregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. Presente. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Notificaron de Calderón. Ahorita te lo checo. Hay quórum diputado presidente con 30 asistencia y 5 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifique inasistencia de los diputados Fernando Valenzuela Pernas y Javier Calderón Mena. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:44 del día 5 de abril del año 2011, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario
dé lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, correspondiente al 5 de abril del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 29 de marzo del 2011. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el 29 de marzo del 2011. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativa de leyes o decreto propuesta de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Pascual Bellicia Rosique de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por la que se propone reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Morales Mateo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, para que aprovechen la actual temporada seca a efecto de realizar y agilizar los trabajos hidráulicos y prevención y desasolve que permitan proteger a nuestra población de posibles inundaciones. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Jesús Elván García. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por el que exhorta a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de este Congreso para que dictamine la iniciativa presentada por el legislador en mención relativa a la propuesta de reforma al artículo 4 bis, fracción sexta de la Constitución Política Local y diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2011, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones, y habiendo sido circulada y no haberse recibido observaciones, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie.
poner atención. El orden del día. Orden del día. Ahorita lo hacemos. Sí. Sí. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada con 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces, para que lo anuncies antes de dar inicio a la orden del día. Se informa al Pleno que los diputados Alterio Ramos Pérez Pérez y el diputado Juan Francisco Cázares de la Fuente retiran sus puntos del orden del día. Hay veces anunciaron de Chucho Salván igual, de una vez, de Chucho. Se declara aprobada en sus términos el acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada de fecha 29 de marzo del 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2011, por lo que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa de su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta ocasión, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido observaciones en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de marzo del año en curso ha sido aprobada con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declara aprobada en sus términos el acta de la segunda sesión pública ordinaria de fecha 29 de marzo de 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida.
Comunicado y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 5 de abril del 2011. 1. Circular enviada por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, mediante el cual informa la apertura de la 17ª sesión extraordinaria correspondiente al receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional. 2. Oficio emitido por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Yucatán, por el que comunica la designación del director del Instituto de Investigaciones Legislativas de dicha soberanía. 3. Circular signada por el diputado Ángel Gerardo Hernández Vázquez, mediante el cual hace saber que por el acuerdo del Pleno H. Congreso del Estado de Zacatecas, dicho legislador asumió la presidencia de la Comisión del Régimen Interno y Concertación Política del mencionado Congreso. 4. Oficio y anexo emitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual envía proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero y reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Unido Mexicano. 5. Oficio y anexo enviado por el Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa la recepción del punto de acuerdo expedido por esta 60ª legislatura con relación a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo que operan en el país, mismo que fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para los efectos procedentes, así como la emisión de punto de acuerdo por parte de dicho órgano legislativo federal, por el que se exhorta a los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incluir dentro de algunas de sus comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con el objeto de armonizar su legislación a la federal, o en virtud de sus condiciones económicas y jurídicas, creen una comisión de niñez, adolescencia y familia. 6. Oficio y anexo remitido por el titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado, por medio del cual da contestación al punto de acuerdo número 107 expedido por este H. Congreso del Estado. 7. Oficio y anexo enviado por el director general adjunto a la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo número 089 emitido por esta 60ª legislatura. 8. Oficio suscrito por el Coordinador Estatal de la Policía Federal, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo número 105 emitido por esta Cámara de Diputados. 9. Oficio asignado por el presidente municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco, por el que informa que no se ha contratado crédito alguno, lo anterior en cumplimiento del acuerdo emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. 10. Oficio enviado por el director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, por lo que comunica que aún no se ha obtenido la publicación del periódico oficial del Estado relativo al presupuesto municipal de egreso 2011, y de igual manera no se ha contratado crédito alguno que se deduce de los acuerdos emitidos por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. 11. Oficio y anexo remitido por el Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados, mediante el cual hace saber la emisión del punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones necesarias en la Constitución y leyes locales con el objeto de atender los mandatos de nuestra máxima ley, con el fin de establecer los procedimientos legales para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. 12. Oficio y anexo expedido por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila por el medio del cual se hace llegar a punto de acuerdo por el que se le solicita al H. Congreso de la Unión para que se reforme la legislación sobre la publicidad gubernamental en salud, así como iniciar el estudio de reforma de leyes y reglamentos relacionados con la salud pública para dotar mayores potestades y presupuesto a las entidades federativas y municipios, así como también se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010 se incluya el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, entre otros, solicitándolo
esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento. 13. Oficio y anexo enviado por el H Congreso del Estado de Morelos, por el que se hace el conocimiento del punto de acuerdo mediante el cual se adhiere el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Puebla, por el cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del Gobierno Federal, así como la Comisión Federal de Electricidad, para que de manera conjunta y de base a sus atribuciones evite el uso del carbón para generación de energía eléctrica, para lograr que el deterioro ambiental sea el menor posible. Oficio remitido por el Poder Legislativo. 14. Oficio remitido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se hace saber la clausura de su cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 15. Oficio designado por el subdirector de Asuntos Jurídicos de H Congreso del Estado, por el que envía el original del oficio TCA-SGA-342-2011 y copia certificada del cuadernillo de cumplimiento de sentencia deducido del expediente administrativo número 312-2007-SE3, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, por el que se promueve iniciativas excitativas de declaración procedencia en otra del presidente municipal del H Ayuntamiento de Centla, Tabasco, para los fines legales procedentes que haya dado lugar. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a los comunicados remitidos por los congresos de los estados de Hidalgo, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena su archivo para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. En lo concerniente al proyecto de decreto enviado por el Poder Legislativo Federal, correspondiente a la modificación de la denominación del capítulo 1 del título primero y reforma de diversos artículos de la Constitución Federal, esta soberanía se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso G del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Por lo que respecta a los oficios y anexos expedidos por la Cámara de Diputados Federal, este Congreso se da por enterada y se acuerda, primero, en cuanto al trámite otorgado al punto de acuerdo relativo en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se ordena se integre a su expediente respectivo para los efectos administrativos a que haya lugar. Por lo que hace al segundo, túrnese a la Comisión Orgánica de Infancia, Jóvenes y Recreación y Deporte para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción 29, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese los acuses de recibo respectivos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En relación a los oficios y anexos enviados por el director general adjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Coordinación Estatal de la Policía Federal y por el titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado, por lo que dan contestación a los puntos de acuerdo número 89, 105 y 107, emitidos por esta soberanía respectivamente. Esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena que dicha documentación se integren sus expedientes respectivos. Asimismo, remítanse copias a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los promoventes de los puntos de acuerdo en mención,
para su conocimiento y efectos. Gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo que atañe a los oficios remitidos por los honorables ayuntamientos de Emiliano Zapata y Jalapa, Tabasco, en relación al cumplimiento mandatado en términos de la Ley de la Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios, y los acuerdos expedidos por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena que dichos documentales se integren a sus expedientes respectivos para que surtan los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Comuníquese a la Comisión Orgánica en mención para conocimiento y efectos, enviándole copia de la documentación recibida. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Por lo que hace al exhorto expedido por la Cámara de Diputados Federal, con el fin de establecer procedimientos legales para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, este Congreso se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Asuntos Indígenas y Agrarios para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 22ª, inciso A y C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo respectivo. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. En lo relativo al punto de acuerdo emitido por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila en materia de salud y presupuestal en dicho ámbito, esta soberanía se da por enterada. Túrnese a las comisiones orgánicas de Hacienda y Presupuesto y a la de Salud Pública para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con los artículos 62 y 63, quinta y novena, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. En cuanto al punto de acuerdo expedido por la Cámara de Diputados del Estado de Morelos en materia ambiental, este Congreso se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 23ª, incisos A, F y G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo respectivo. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Por último, en lo referente al oficio anexo, remitido por el subdirector de Asuntos Jurídicos de este Honorable Congreso, por el cual envía el oficio número TSA-SGA-342-2011, signado por la magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, derivado del cuadernillo de cumplimiento de sentencia, deducido del expediente número 312, diagonal 2007-S-3, a través del cual se promueve excitativa de declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Centla, Tabasco, al cual adjunta copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia para conocimiento y efectos. Esta soberanía se da por enterada. Túrnese a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia y Gran Jurado para su atención y determinación que en derecho corresponda. Y de conformidad con los artículos 62 y 63, fracción segunda y cuarta, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, por no tratarse de una solicitud de las contenidas en el artículo 63, fracción 21ª, del citado ordenamiento legal. Asimismo, comuníquese de lo anterior al Tribunal Administrativo en comento para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes.
El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Por lo que para el primer paso se le concede el uso de la palabra al diputado Pascual Bellicia Rosique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Solicito, me permite, diputado Pascual Bellicia, solicito a los compañeros diputados que pasen a ocupar su curul. Adelante, diputado. Con el permiso del compañero presidente, compañeros y compañeras diputados, público que nos acompaña. En seguimiento a la iniciativa que presenté en una reciente sesión relacionada con el incremento a las sanciones que nuestra legislación penal prevé para los delitos de violación, incesto y estupro, así como para tipificar en esta norma sustantiva el delito de pederastia, en esta ocasión me permito presentar al Pleno de esta representación popular una iniciativa de decreto por lo que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado para incrementar las penas a quienes faciliten o procuren la prevención de un menor de edad o de un incapaz, ya que estos actos impiden la normal integración social de niños y adolescentes y refuerzan pautas para conductas antisociales o desviadas, por lo que se requiere ser congruente en cuanto a la sanción de los sujetos activos de este delito respecto del daño que ocasionan a sus víctimas. Por otra parte, y tomando como base la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación, afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, y ante la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en Internet y en otros medios tecnológicos modernos, en el presente proyecto se propone castigar este crimen con penas acordes a su gravedad, aumentándose la sanción hasta 18 años de prisión. Además de equiparar con este delito la conducta de poseer intencionalmente pornografía infantil, ya que actualmente nuestra norma penal no sanciona a quien posea este tipo de material. Las propuestas contenidas en la anterior iniciativa y en este nuevo documento, que buscan aumentar las penalidades de diversos delitos y tipificar algunos actos que no se encuentran previstos en el Código Penal del Estado, tienen por objeto, en primer término, que los sujetos activos de estas conductas criminales reciban una sanción congruente a los daños y perjuicios causados a la sociedad. Y en segundo término, inhibir, mediante sanciones más severas, la comisión de estas faltas. Por razones de tiempo, y toda vez que la propuesta que presento será turnada a la comisión o comisiones competentes para su análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen respectivo, me voy a permitir, señor presidente, obviar la lectura del articulado de la misma. Muchas gracias por su atención. La iniciativa presentada por el diputado Pascual Bellicia Rosique se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 17ª, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta de punto de acuerdo.
Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la honorable soberanía. Asunto: propuesta de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a 5 de abril del 2011. Sé diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente del H Congreso del Estado, presente. El suscrito, Fernando Morales Mateos, en mi carácter de diputado local de la 60 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, me permito presentar propuesta con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, que con fecha 13 de noviembre del 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a la Constitución General de la República y en el 2008 a la legislación secundaria para ajustar sus disposiciones a la nueva realidad nacional, aprovechando a su vez la experiencia del resultado de las elecciones anteriores para adecuar y mejorar el marco jurídico en materia electoral. Posteriormente, las entidades federativas hicieron lo propio, concordando tanto su constitución como su ley secundaria a las nuevas disposiciones que en materia electoral se habían expedido. Segundo, dentro de esas reformas destaca que se garantizó que los partidos políticos cuenten con una nueva regulación en su financiamiento y además elementos para llevar a cabo las actividades de fortalecimiento de la vida democrática del país y consecuentemente del Estado, enfatizando que los recursos de financiamiento público prevalezcan sobre los de origen privado. A efecto de transparentar la utilización de estos recursos, se estableció que, para vigilar su adecuada utilización, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estaría a cargo de un órgano técnico dotado de autonomía de gestión y cuyas funciones no estarán limitadas por los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, debiéndose ceñir a la normatividad, formatos e instructivos que la autoridad electoral aprobó para tal efecto. Tercero, en ese contexto, es de señalarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción 18 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, es obligación de los partidos políticos aplicar el financiamiento de que dispongan por cualquiera de las modalidades establecidas en la ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las demás actividades que la ley señala de manera específica. Es decir, los partidos políticos no pueden emplear los recursos que vía financiamiento reciben del Estado para fines distintos de los que estrictamente señala la ley. Que asimismo, a nivel local, para la fiscalización de los recursos que vía financiamiento reciben los partidos políticos de conformidad con los numerales 9, apartado C, fracción primera, inciso H de la Constitución Política Local, 87, último párrafo y 95 de la Ley Electoral del Estado, se creó el órgano técnico de fiscalización. Además, en ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por medio de su Consejo Estatal, aprobó los lineamientos, formatos e instructivos que los partidos políticos utilizarían durante el ejercicio de sus gastos ordinarios de pre-campaña y campaña, así como para actividades específicas, los cuales son indefectiblemente parte del marco jurídico reglamentario. Las funciones principales de dicho órgano son las de llevar a cabo la revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios, de precampaña y campaña que corresponda, así como para la práctica de auditorías sobre el manejo de sus finanzas y el estado que guarda su situación contable y financiera. De igual manera, le compete vigilar que los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas tengan origen lícito y se apliquen estricta, invariable e irrestrictamente a las actividades señaladas en la legislación y normatividad aplicable. Igual, se señaló que el referido órgano técnico le corresponde presentar a consideración del Consejo Estatal
los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y en caso propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. Cuarto, que en el ejercicio de sus facultades el órgano técnico de fiscalización presentó los informes anual respecto del origen y aplicación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos correspondientes a los años 2008 y 2009. Igualmente, presentó los informes correspondientes a las actividades específicas del año 2009, así como los relativos a los gastos de precampaña y campaña correspondiente al año 2009. Quinto, en dichos informes de resultados se señalaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos cometidas por algunos partidos políticos. Dentro de esas irregularidades, por ser recurrentes, por su modo y por lo evidente de las mismas, llama la atención las cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, que asciende a más de 8 millones de pesos. En efecto, de los referidos informes, se observa que en el manejo de los recursos, el Partido de la Revolución Democrática incurrió en múltiples irregularidades. Sin embargo, en este acto solo haré mención de las más relevantes, siendo esta la siguiente. Falta de documentación comprobatoria, retención de impuestos sobre la renta y valor agregado hasta un monto de 658,100 pesos que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda. Pagos con cheques nominativos hasta por un monto de 780,891 pesos por concepto de actividades políticas o gastos a comprobar que no fueron para abono en cuenta de los beneficiarios, sino que fueron depositados a la cuenta tercera, dentro de las que destacan los depositados a las cuentas, inciso LOHA 630924, a nombre de Adán Augusto López Hernández por un monto de 366,116 pesos. Inciso B, EAR 1661008, cuyo titular es Isabel Rodríguez, por un monto de 244,783 pesos. En el año 2009, en los saldos en balanza por concepto de cuentas a comprobar, se detectó un saldo deudor por la cantidad de 1,708,680 pesos. De la misma forma, aparece que se retuvieron impuestos por la cantidad de 985,231 pesos que no se enteraron a la autoridad fiscal correspondiente, por lo que es un acto constitutivo de evasión fiscal. En este mismo sentido, se encontraron facturas de vehículos marca Chevy a nombre de particulares, pero cuyo pago de seguro fue realizado por el Partido de la Revolución Democrática. Cabe destacar que existe una orden de compra emitida por el Partido de la Revolución Democrática por 40 vehículos, siendo que fueron pagados por el PRD con un anticipo efectivo de 1,500,000 pesos de una cantidad de 3,700,000, y de dicho vehículo solo 8 se pusieron a nombre del partido, señalado por el propio órgano de fiscalización como infractor, y el resto a nombre de los presidentes de los comités municipales del mencionado instituto político, es decir, a personas físicas, lo que se puede corroborar con el pago de las tenencias y documentación realizada por el órgano de fiscalización electoral, sin existir siquiera un convenio dato, que era lo más viable, de los vehículos irregulares. Empleo cuyo origen se desconoce. Expedición de cheques nominativos cuando debieron expedirse para abono en cuentas. Según la balanza de comprobación de cuenta de gastos a comprobar de 2008, presenta el mismo saldo final del ejercicio 2007, es decir, hasta el 2008 siguen sin comprobar gastos. Compra de bienes que no corresponden a las actividades propias del partido.
irregularidades de las que me he percatado como representante del Poder Legislativo en el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de la Participación Ciudadana de Tabasco, y fueron denunciadas en sesión pública del órgano electoral. Sexto, que derivado de ello, se citó para una sesión del Consejo Estatal para el pasado jueves 31 de marzo del año que transcurre. Sin embargo, por acuerdo de los consejeros electorales, se reservó la aprobación de esa parte, por lo que quedó en suspenso mediante un procedimiento regular, puesto que no solo se aprobaron y fueron devueltas para que una supuesta comisión de consejos electorales misma, que no se conformó en la sesión, revisaran la congruencia de los dictámenes consolidados con los proyectos de resolución, lo que no da certeza jurídica al acto, puesto que, en su caso, lo correcto era acordar su regreso, enmarcado en el artículo 100 de la ley electoral vigente, que a la letra dice, leo textualmente, artículo 100, en caso de excepción y previo acuerdo del Consejo Estatal, el órgano técnico de fiscalización podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de 6 meses, salvo que el Consejo Estatal autorice por causa justificada la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el tribunal. Es decir, el acuerdo del juez puede ser recurrido por el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Tribunal Electoral. Dado que los plazos para realizar observaciones y adecuar los dictámenes ya está rebasado, observación que se realizó al Pleno del Consejo Estatal sin que se hubiese pronunciado al respecto. Séptimo, que en virtud de lo anterior, las irregularidades detectadas por el órgano técnico de fiscalización y las observaciones fundadas y motivadas durante la sesión, se considera pertinente exhortar al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de las facultades que le confiere tanto la Constitución local como la Ley Electoral del Estado, atendiendo que el artículo 128 de esta última lo señala como responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto, y de vigilar que los partidos políticos destinen el financiamiento público exclusivamente para las actividades señaladas en la ley. Ordene a quien corresponda, se ahonde en las investigaciones mediante los requerimientos atinentes y realizando las prácticas de auditorías integrales a fondo sobre el manejo de los recursos que por concepto de financiamiento recibió el Partido de la Revolución Democrática, en total apego al artículo 100 de la ley electoral que acabo de dar lectura, y demás relativos y aplicables, y conforme a sus resultados apliquen la sanción del derecho procesal, agotando el principio de exhaustividad que tiene la obligación de cumplir tanto en sus investigaciones como en sus resoluciones. Lo anterior, porque de acuerdo a los informes presentados y a las observaciones realizadas durante la sesión pública efectuada por el Consejo Estatal, se detectó que hubo desvío de recursos hacia particulares y hacia actividades ajenas a las establecidas por la legislación y normatividad aplicable, por lo que es necesario esclarecer el destino final del financiamiento y el porqué de la reincidencia y concurrencia en el mal manejo de los recursos públicos y privados que utilizó el Partido de la Revolución Democrática. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 y 36, fracción 43 de la Constitución local, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. El H. Congreso del Estado de Tabasco exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de sus facultades y como responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar
que los partidos políticos destinen el financiamiento público exclusivamente para las actividades señaladas en la ley, bajo el procedimiento que en derecho corresponda y ante las irregularidades detectadas en los informes respecto al origen y aplicación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos correspondientes a los años 2008 y 2009, de actividades específicas del año 2009 y los correspondientes a gastos de precampaña y campaña del año 2009, ordena se realicen y profundicen las investigaciones mediante la práctica de requerimientos y auditorías integrales a fondo sobre el manejo de los recursos realizados en esos años por el Partido de la Revolución Democrática y conforme a sus resultados aplique las sanciones que en derecho procedan. De igual manera, si del resultado de los trabajos de ese órgano realice se detecta la probable comisión de delitos, se le exhorta para que presente las denuncias y querellas penales correspondientes. Por lo antes expuesto, para que las conductas y los responsables no queden impunes, dado con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tiene el máximo órgano administrativo electoral del Estado Libre y Soberano de Tabasco, garantizando la correcta e irrestricta imparcialidad y objetividad y en todo momento la garantía de audiencia de los posibles infractores. Transitorio, único. Se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para hacerle a la autoridad exhortada el presente punto de acuerdo para la atención que corresponda. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, diputado Fernando Morales Mateos. Señor presidente, con fundamento del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que se consulte a la Asamblea si el presente asunto es de tratarse como urgente, como lo he planteado, para que se obvie el trámite de enviarlo a comisiones y puede someterse a la consideración del Pleno en este mismo acto. Muchas gracias. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Cuatro en contra y 6 abstenciones.
Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente con 23 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Gracias. Son todos. Muy bien. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra de la propuesta de punto de acuerdo el diputado Juan José Peralta Fósil y a favor el diputado Fernando Morales Mateos. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil para razonar su voto en contra hasta por 15 minutos. Honorable Congreso del Estado, he pedido el uso de la voz para razonar en sentido negativo la propuesta que presenta hoy a esta soberanía el diputado Fernando Morales Mateos. Comento el porqué de esta situación. El órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco ya ha calificado y dictaminado las prerrogativas de los partidos políticos de los años 2006, 2007, 2008 y 2009. El instituto en esa parte ya ha calificado esta situación. Lo relativo al 2006 y 2007, argumentando el tema de la contingencia de esos años, el instituto manifestó que se había perdido toda la documentación correspondiente y se tuvieron por solventadas las prerrogativas de los años 2006 y 2007. Llama la atención que todas las fuerzas políticas de Tabasco, con excepción del PRI, recibieron por parte del instituto multas, amonestaciones y recomendaciones, cuando es del conocimiento público y de todos los tabasqueños que quienes hacen uso indiscriminado de los recursos públicos es ese binomio que conocemos todos en Tabasco del PRI gobierno. En el tema que hoy trae el diputado Fernando Morales, está estrechamente relacionado con la sesión celebrada en el instituto el pasado jueves 31 de marzo del presente año, como aquí él lo manifestó en la fundamentación del punto de acuerdo. En esa sesión hay que mencionar que en lo relativo a los resolutivos
de los años 2008, 2009 y 2010, la representación electoral del PRI solicitaron que se regresaran al órgano técnico los dictámenes emitidos para realizar un nuevo dictamen especial en contra del PRD. Aquí el diputado Morales manifestaba que el Consejo había dejado en suspenso esa decisión, con lo cual falta a la verdad. El Consejo Electoral decretó un receso para analizar la propuesta que hizo la representación del PRI y determinó que los resolutivos se quedaban como estaban y que se regresarían algunas cuestiones para homologar las multas que se están fincando a los diferentes partidos políticos. Aquí se dijo que el PRD tiene una sanción de 8 millones de pesos, lo cual también es totalmente falso. Ya está debidamente notificado el PRD y las multas que se están colocando en el asunto de las prerrogativas ascienden a la cantidad de 461,000 pesos y que dentro de los términos legales presentaremos las impugnaciones correspondientes ante el Tribunal Electoral de Tabasco. De tal manera que por segunda ocasión se falta a la verdad en lo que aquí se ha manifestado. Ahora reflexiono en cuanto a la competencia de este Congreso para enviar un exhorto al Instituto en materia electoral, lo cual es totalmente improcedente si atendemos los principios de competencia que esta legislatura tiene en materia electoral. Pero me sumo a lo que aquí el diputado Fernando Morales acaba de manifestar. Este tipo de dictámenes del Instituto Electoral pueden ser jurídicamente recurridos ante el Tribunal Electoral de Tabasco. De tal manera que si el PRI, su representación electoral y hoy su bancada en este Congreso no están de acuerdo con ese resolutivo del Instituto, pues lo jurídicamente procedente es ir ante el Tribunal Electoral de Tabasco. Por lo que a nosotros respecta, en cuanto a las multas impuestas del orden de los 461,000 pesos, haremos lo propio ante el Tribunal Electoral de Tabasco, manifestando nuestra inconformidad. De tal manera que por razón de competencia y por estar expedita la vía contenciosa electoral para el PRI y su representación electoral, pues consideramos que la participación de este Congreso sería totalmente incompetente y sería una forma de acotar los resolutivos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Yo traigo a esta soberanía también la reflexión de que el año pasado hicimos un planteamiento aquí cuando disminuyeron las prerrogativas ilegalmente de los partidos políticos y se argumentó en esa ocasión que no era el Congreso la entidad competente para ese tipo de cosas y se nos comentó que habría que ir por las vías correspondientes, de tal manera que sería contradictorio que ahora el PRI sí exhorte cuando realmente no existe la competencia y que ellos argumentaron en su momento y que aún tienen expedita la vía para recurrir en lo que no esté de acuerdo su representación electoral. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos para razonar su voto a favor. Con el permiso de la soberanía. No faltamos a la verdad, porque yo cuando hablé de los 8 millones no dije que fuera multa impuesta al Partido de la Revolución Democrática. Dije en mi intervención que son 8 millones a los que ascienden las irregularidades por todos los conceptos que aquí planteé. Documentación que no se comprobó, cheques nominativos, pagos a sus militantes o activistas que no llegaron a manos de esas personas que son los que desde la base sostienen un partido político. Pero además, es falso decir que el Congreso no tiene intervención en ello, y quiero hacer un poco de memoria. El año pasado, precisamente, el Partido de la Revolución Democrática subió un exhorto y una propuesta a esta tribuna pidiendo que efectivamente se exhortara al órgano electoral para que se hiciera entrega del 50% de la prerrogativa de los partidos políticos que hasta ese momento no se habían entregado. Y efectivamente, nosotros esperamos un plazo, se turnó a la comisión y antes que se dictaminara la propuesta, el Instituto Electoral hizo la entrega correspondiente de la otra parte que restaba del 50%, y la posición nuestra fue esa, que no tenía por qué quitársele a los partidos políticos un financiamiento que por ley estaba establecido, y así se cumplió. Pero además, la otra fundamentación que traigo es que sí tenemos competencia porque se trata de recursos públicos, es decir, de dinero del pueblo, y que es financiamiento público que se entrega a los partidos políticos. Por esa razón, el órgano técnico hizo una revisión y en la sesión del jueves pasado se encontró gravísimas irregularidades. ¿Por qué razón? Quiero ilustrar a la soberanía. A todos los representantes de los partidos y los representantes del Poder Legislativo de las fracciones parlamentarias se nos manda la invitación y el orden del día, y se nos entrega la documentación correspondiente. Y bueno, es también cuestión de dedicar tiempo a revisar los documentos, y ahí encontramos gravísimas irregularidades, como las que mencioné del depósito, fíjense ustedes, por el pago de cheques nominativos hasta por un monto de 784,891 pesos a nombre de 2 personas, cuando esos no llegaron a sus destinatarios, que eran precisamente los que iban a hacer la actividad política del partido o la actividad electoral o preelectoral del partido político. Por esa razón, el planteamiento de nosotros, y ahí se planteó en la sesión del Consejo, y que a mí me extraña, lo comento aquí también, que el representante del Poder Legislativo de la fracción del Partido de la Revolución Democrática no ha hecho de presencia en las sesiones que se han hecho en el Instituto Electoral, en el Consejo del Instituto Electoral. Por esa razón, por la gravedad del monto, por la gravedad de las acciones que se han hecho, porque además es financiamiento público, por esa razón estoy pidiendo a esta soberanía emitir el voto dirigido al Consejo del Instituto para que se hagan las investigaciones a fondo. Bueno, cuando se habla, todo mundo sabe, entre comillas, todo mundo sabe que el PRI y el gobierno se financian. Esas son apreciaciones. Yo cuando digo que hay irregularidades, como dice el dicho popular, si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y se tiene acceso público a los documentos, donde están precisamente las cuentas, donde se depositaron a nombre de los personajes, y que es una grave irregularidad, y que en realidad no son más que trampas que van aplicándole a la propia ley. Es decir, el PRD tiene la facultad, tiene el derecho de trampear la ley. En cambio, cuando el PRI hace sus cosas, dicen, ahí está, todo el mundo lo sabe, pero no lo demuestran con documentos. Y aquí está nuestro representante ante el Consejo Electoral, que tiene las pruebas en la mano y que me las ha dado.
Por esa razón, yo planteo que es necesario hacer la exhortación para que quede un precedente y no vuelva a reiterarse este tipo de actividades. Muchas gracias. Por rectificación de hecho, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, reitero nuevamente el asunto de la competencia constitucional de este Congreso. Es, para decirlo de una manera objetiva, de explorado derecho que quien no está de acuerdo en un dictamen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco debe recurrirlo a los órganos competentes para eso. Y la instancia correspondiente para ello es el Tribunal Electoral de Tabasco. Lo que Fernando Morales sigue insistiendo de los 8 millones de pesos que inclusive como estrategia de medios se ha venido manejando desde hace 2 o 3 días, reitero, el Instituto Electoral solamente notificó al PRD multas y sanciones por la cantidad de 461,000 pesos, mismas que presentaremos la inconformidad correspondiente ante el Tribunal Electoral de Tabasco. Por eso, nuevamente hago uso de la tribuna para que se reflexione la materia de la competencia. Reitero, está expedita la vía electoral para que el PRI presente las acciones que considere pertinentes ante el Tribunal Electoral de Tabasco. A eso regresé a esta tribuna para insistir mucho en la reflexión de la competencia de este Congreso en materia electoral. ¿No hay más? Muy bien, vamos. Una vez que se han desahogado las listas en favor y en contra de la propuesta de punto de acuerdo, solicito a la secretaria preguntar a esta asamblea en votación ordinaria si la misma está suficientemente discutida. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que ha sido suficientemente discutida con 29 votos a favor, 0 en contra y 2 Perdón. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo ha sido suficientemente discutida con 29 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 98 y 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 21 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones. ¿Todo esto hasta el final? Sí. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ejercicio de las facultades y como responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los partidos políticos destinen el financiamiento público exclusivamente para las actividades señaladas en la ley, bajo el procedimiento que en derecho corresponda, y ante las irregularidades detectadas en los informes respecto del origen y aplicación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos correspondientes a los años 2008 y 2009, de actividades específicas del año 2009 y los correspondientes a gastos de pre-campaña y campaña del año 2009, ordene se realicen y profundicen las investigaciones mediante la práctica de requerimientos y auditorías integrales a fondo sobre el manejo de los recursos realizados en esos años por el Partido de la Revolución Democrática y conforme a sus resultados aplique las sanciones que en derecho procedan. De igual manera, si del resultado de los trabajos de ese órgano se detecta la probable comisión de delitos, se le exhorta para que presente las denuncias y querellas penales correspondientes. Lo antes expuesto, para que las conductas y los responsables no queden impunes, dando con hecho cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales que tiene el máximo órgano administrativo electoral del Estado Libre y Soberano de Tabasco, garantizando la correcta e irrestricta imparcialidad y objetividad y en todo momento la garantía de audiencia de los posibles infractores. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. González García. ¿Quién va?
Cáceres de la Fuente. Cáceres de la Fuente. ¿Quién más? Nada más. Ok. Por 15 minutos. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Claudia, ¿tú también? Marcela de Jesús González García, Juan Francisco Cázares de la Fuente y Claudia Elizabeth Bojorges Javier. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Marcela de Jesús González García hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público en general. El día de hoy se celebra el 92 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que data del 5 de abril del año de 1919. En aquella fecha, los legisladores que tuvieron la irrepetible oportunidad de a quienes desde esta tribuna se les brinda un merecido homenaje son los ciudadanos diputados como presidente, licenciado Rafael Martínez de Escobar, diputado por el primer distrito de Centro, el vicepresidente coronel José Domingo Ramírez Garrido, diputado por el distrito de Jonuta, prosecretario Carlos Pedrero C., diputado por el distrito de Teapa, prosecretario Pedro H. Chapús, diputado por el distrito de Comalcalco, secretario Fernando Aguirre Colorado, diputado por el distrito de Huimanguillo, secretario Pedro Jiménez Calleja, diputado por el distrito de Nacajuca, licenciado Francisco J. Santamaría, diputado por el segundo distrito del Centro, Pedro Casanova Casao, diputado por el distrito de Cárdenas, Natividad de Dios Guarda, diputado por el distrito de Cunduacán, doctor Federico Martínez de Escobar, diputado por el distrito de Jalpa de Méndez, e ingeniero Epafradito Hernández Carrillo, diputado por el distrito de Paraíso, Benito Hernández, diputado por el distrito de Frontera, Guillermo Scofi, diputado por el distrito de Balancán y Montecristo, Santiago Ruiz Obredo, diputado por el distrito de Jalapa, y el teniente coronel Carlos Alberto Nicolás Cámara, diputado por el distrito de Macuspana, los cuales eran integrantes de la 26ª legislatura y actuaron como Congreso Constituyente. El gobernador del estado era el general Brigadier Carlos Green. Es importante mencionar que cuando se expidió la Constitución del estado, el estado de Tabasco estaba integrado por 17 municipios, con la salvedad de que Emiliano Zapata se denominaba Montecristo y que el municipio de Centla ocupó el territorio de lo que se denominaba Frontera, que pasó a ser su capital. Dicho ordenamiento estaba integrado por 156 artículos, destacándose que en aquella época su primer capítulo era el de garantías individuales, conformados por los artículos del 1 al 5. Con la promulgación de esa Constitución se da pauta para iniciar en Tabasco la nueva era en el marco del federalismo derivado de la Constitución General de la República, promulgada el 5 de febrero de 1917. A raíz de los cambios que se han realizado a dicha Constitución, como consecuencia de las reformas y adiciones realizadas por el Constituyente Permanente de la Nación a la Constitución General de la República, o los que se han efectuado producto de las iniciativas presentadas por los legisladores o por el titular del Poder Ejecutivo, en la actualidad la Constitución local consta de 84 preceptos. Como datos relevantes de la Constitución de 1917 son de señalarse los siguientes: se abrogó la Constitución de 1825, extinguió las deudas que por concepto de servidumbre o servicios personales hubieran contraído los trabajadores con los propietarios, encargados o patronos, sus familiares o intermediarios. Establece que hasta que hubieran abogados idóneos para formar el Tribunal Superior de Justicia, pudieran ser magistrados los ciudadanos que a juicio del Congreso estuvieran versados en la ciencia del derecho.
estableció que por el término de 10 años no pudieran ser electos para ningún cargo de elección popular quienes hubieran tomado las armas a favor de la usurpación iniciada el 9 de febrero de 1913 y concluida con la ocupación a la Ciudad de México por el Ejército Constitucionalista en 1914. Señalaba que ninguna corporación ni ministro de algún culto o sus familiares podrían establecer o dirigir planteles de enseñanza. Los diputados eran electos popularmente cada 2 años. El gobernador duraba 4 años en el ejercicio del cargo y era electo popularmente. El Tribunal Superior de Justicia se integraba por 3 magistrados y 3 suplentes. Eran electos por el Congreso y duraban en su cargo 2 años. Si eran reelectos, duraban 4 años y a partir de 1925 eran inamovibles. Los integrantes de los ayuntamientos eran electos de manera popular y directa y se renovaban cada año. Hoy, gracias a la Constitución local que tenemos, poderes legalmente constituidos y funcionando, los ciudadanos tienen plena libertad para expresarse, para solicitar información, para señalar a sus gobernantes lo que consideran no se está haciendo bien. Pueden acudir ante la autoridad competente cuando consideren que un acto o resolución realizado por el poder público no les satisface o les agravia de algún modo. Las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo de los ayuntamientos y del gobernador del Estado se realizan de manera clara y transparente mediante el voto universal, libre, secreto y directo, gracias a lo cual hemos sido testigos de la pluralidad que el pueblo ha elegido para que los represente ante la Cámara de Diputados o los gobierne en sus municipios y en el Estado. Un ejemplo palpable e irrefutable de ello lo constituye la integración del Congreso del Estado, donde por primera vez en la historia 6 fuerzas políticas están representadas en esta Cámara. Los 17 ayuntamientos de igual manera están gobernados por ciudadanos emanados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional, incluido el presidente municipal de Jalpa de Méndez, que emana del partido Nueva Alianza, por lo que puede señalarse que 4 fuerzas políticas gobiernan los municipios. Debemos, pues, seguir fortaleciendo nuestro marco constitucional local para hacerlo cada día mejor. Para alcanzar el desarrollo de Tabasco que todos aspiramos, debemos actuar de manera objetiva, responsable y positiva. Es sano criticar y señalar errores. Sin embargo, esa postura no es suficiente, pues no beneficia en lo más mínimo. Por el contrario, confunde y genera desconfianza del pueblo hacia los gobernantes. Lo verdaderamente importante son las propuestas fundadas y sustentables que abonen al desarrollo de Tabasco, pues las propuestas basadas en ocurrencias o por conveniencias políticas tampoco son útiles para el progreso. Sigamos adelante, trabajando por el bien de Tabasco, buscando el beneficio integral de nuestros hermanos tabasqueños. Esto es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, hasta por 15 minutos. ¿Hay quórum o no hay quórum? Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados. Los próximos días, aproximadamente dentro de 20 días, se vence el plazo de la gestión de los actuales consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tabasco. Estamos ya con los tiempos muy metidos, ya no nos queda mucho tiempo para hacer para que recibamos estas ternas. Yo respetuosamente, siendo facultad del Ejecutivo, hago un exhorto al Ejecutivo del Estado para que a la brevedad se presenten las ternas de los nuevos consejeros y podamos de manera responsable hacer en esta legislatura el análisis de
de los posibles o de los aspirantes a este cargo. Es justo mencionar que de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Transparencia, los actuales consejeros se pueden reelegir, o sea, son elegibles también. Y no deberíamos de descartar, por el trabajo que han hecho de manera profesional y transparente, ahora sí, sean desechados a priori porque hayan incomodado o tocado intereses específicos. Los señores han hecho un trabajo profesional, han asumido su papel con la responsabilidad del caso y ojalá y no se les juzgue de manera autoritaria y se les deseche en automático. Sería una pena que se desperdiciara todo este cúmulo de experiencia. Entonces, insisto, yo esperaría que a la brevedad posible el Ejecutivo nos hiciera llegar las ternas para la revisión de las mismas. Desafortunadamente, este Instituto de Transparencia, a diferencia del órgano superior de fiscalización y de los consejeros electorales, no está en manos de esta legislatura, como en los otros casos, elegir a estos consejeros. Pero eso no debe impedir que el proceso se haga a la luz pública, que sea con el tiempo adecuado para revisar a los aspirantes, porque sería muy penoso que si el día 24 o 25 o 26 se vence el plazo, de acuerdo a cómo se interprete cuando tomaron posesión, tuviéramos las ternas 1 o 2 días antes. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorges Javier, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, público en general. Con el permiso de la mesa directiva, los medios de comunicación, compañeros diputados, vengo ante esta tribuna con total indignación de ver cómo las autoridades federales pueden hacer caso omiso al clamor que el pueblo tabasqueño les está haciendo, y más aún cuando es evidente el atropello, la falta de compromiso y la total irresponsabilidad. Hace ya casi dos meses, específicamente el día 15 de febrero del presente año, esta Cámara expidió un punto de acuerdo que presenté para exhortar al delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en el estado de Tabasco, el ingeniero Luis Alberto González Gutiérrez de Velázquez, termine el tramo carretero de aproximadamente 500 metros, denominado El Suspiro, ubicado enfrente del poblado Crisóforo Chiñas, del municipio de Tenosique, Tabasco, ya que este presenta un deterioro bastante severo del asfalto, provocando que en reiteradas ocasiones ocurran todo tipo de accidentes automovilísticos, además de que con las pasadas inundaciones este tramo se dañó aún más. En 2008 se hizo necesario iniciar la rehabilitación de esta carretera a través de la obra pública licitada del 1 al 31 de enero de 2008 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal bajo el número 0009039-044-07 con el concepto de conservación rutinaria plurianual 2008-2010 en la red secundaria, con una longitud de 70.31 kilómetros del kilómetro 0 más 000 al kilómetro 3 más 310 y del kilómetro 10 más 400 al kilómetro 71 más 900 y del 0 más 000 al 5 más 500 en el citado tramo carretero El Suspiro, Tenosique y Emiliano Zapata, Tenosique, en el estado de Tabasco.
mismo que quedó a cargo de la empresa TAPMEX SADCB bajo el número de contrato 8-1-CB-A508-W-0-8 con un monto con IVA de 4.873.000 pesos, iniciándose los trabajos el día 21 de enero del 2008 bajo la responsabilidad del ingeniero Andrés García García, encargado del Departamento de Contrato y Estimaciones. Y es el caso que ya llevamos 3 años desde que se inició dicha obra y aún no se concluye. Hemos pedido en reiteradas ocasiones la finalicen y no nos hacen caso. Y ya hoy hay muchas personas afectadas que han tratado de mantener este problema con civilidad y buena fe. Sin embargo, el citado no ha actuado de igual manera y ya los habitantes de este lugar están cansados y quieren poner un ultimátum a esta situación. El día lunes 4 de abril, habitantes de este lugar pretendían cerrar la carretera para hacerse escuchar ya por la fuerza, pues por la vía de la civilidad no ha sido posible. Pero sin embargo, fue posible mediar la situación y accedieron a esperar un poco más, pero no por mucho tiempo. Los pobladores quieren que a más tardar el día de mañana, el ingeniero Luis Alberto González Gutiérrez de Velázquez les dé un informe de cuál es el estado que actualmente guarda la obra en mención y para cuándo piensan terminarla. Necesitábamos saber cuáles son los motivos o las circunstancias que le han impedido reanudarla y darle fin. Ingeniero Luis Alberto González Gutiérrez de Velázquez, desde esta tribuna yo le conmino a que acceda a platicar con los pobladores de este lugar y escuche sus quejas y les rinda un informe sobre las causas que han mantenido en paro total esta obra y se pueda llegar a un buen arreglo, o de lo contrario, los afectados podrían tomar medidas que ninguno de nosotros desearía. No espere que los afectados lleguen a esta extrema situación, pues lo único que nos traería es severas diferencias, posibles accidentes, un bloqueo innecesario y quizá problemas mayúsculos. Seamos solidarios y abramos el diálogo, acompañando a la acción. Como representantes sociales, los diputados por Tenosique, el diputado Julio Alonso Manzano Rosas y una servidora, estamos en la mejor disposición de platicar con usted y hacerle llegar las quejas de los pobladores y de igual manera transmitir lo que usted tenga que informarnos. Democracia ya, patria para todos, Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, presidente. Gracias. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:19 del día 5 de abril del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 6 de abril del presente año en este